Hola queridos padres y apoderados del Liceo Bicentenario Simón Bolívar. Mi nombre es Pablo Vidal, yo soy psicólogo y hoy, como parte del equipo de convivencia escolar, quiero comentar un tema con ustedes. Conversemos un poco sobre la convivencia familiar en tiempos de pandemia, una situación que nos aqueja hace más de un año y que claramente, cierto, como establecimiento nos preocupa también el cómo se pueda estar desarrollando en cada uno de sus hogares. Pero, ¿cómo mantener una sana convivencia familiar, cierto, en cuarentena? Ha pasado a ser una temática, una pregunta recurrente en muchos de nuestros apoderados, en muchos de los hogares de nuestra comunidad educativa. ¿Cómo poder lograr hacer de la mejor manera, cierto, este tiempo de compartir forzoso a través de una cuarentena, cierto, producto de la pandemia que estamos viviendo, generar, cierto, una instancia de crecimiento personal, de crecimiento familiar y sobre todo de poder convivir en un ambiente sano y constructivo para todos? Ciertamente existen muchas herramientas como podemos gestionar y prevenir posibles conflictos, posibles problemas que podamos tener. Lógicamente, la primera herramienta que debemos considerar es la comunicación. Cuando nosotros generamos una comunicación honesta y sincera dentro de nuestra familia, cuando somos capaces de transmitir que todos estamos viviendo una situación por igual, lógicamente que buscamos y apelamos a la cohesión familiar, a cómo nos unimos para enfrentar la adversidad. Y es esto lo que lógicamente hace que las personas podamos disponer de lo mejor que tenemos cada una en favor de nuestro núcleo familiar, en favor de nuestra sociedad, en favor de nuestro país. Y por lo mismo, se pide que ustedes como apoderados sean capaces de hablar, contactarse, comunicarse, ¿cierto? Con cada uno de los alumnos, alumnas, y que pregunten honestamente cómo se sienten, cómo están, ¿ya? Todos vivimos esta pandemia de una situación similar en cuanto a que todos estamos dentro de la situación, pero lógicamente algunos vamos a tener más recursos para hacer frente. Y ahí el rol de nosotros como padres, el cómo podemos guiar, o más bien como adultos significativos, cómo podemos guiar el caminar de nuestros jóvenes a través, ¿cierto?, de reconocer sus emociones, reconocerlas y respetarlas. Ciertamente muchos van a demostrar mayor preocupación por lo que están viviendo y otros a lo mejor puede que sean un poco más herméticos. Aquellos justamente que no quieren comunicar sus emociones son muchas veces los que más necesitan poder expresarlas y decirlas. De esta forma buscamos que las personas tengan claro qué es lo que sienten, qué es lo que están viviendo en estos momentos. Ahora, si mantenemos una sana comunicación, una honesta comunicación, también tenemos que ser capaces de mantener momentos de privacidad simples. Sabemos que lógicamente los adultos debemos supervisar las actividades que hacen nuestros jóvenes, ¿ya? Principalmente hoy están más que nunca conectados, ¿cierto?, al mundo digital, al internet. Pero también tenemos que ser capaces de respetar un poco su individualidad. Cuando ellos necesiten, por así decirlo, escribir, cantar, escuchar música que les gusta, ¿cierto? Lógicamente que debemos respetar esas instancias como espacios individuales, espacios que ellos necesitan, como todos necesitamos, ¿cierto? El poder tener un instante, un minuto de algo que a nosotros nos acomode, que nos guste, que nos agrade. Y por ende, necesitamos mantener estos momentos de privacidad de la mejor manera posible. Ciertamente, muchos de nuestros hogares en este tiempo no cuentan con mucho espacio en donde poder generar conductas privadas, pero lógicamente que, aunque sea en el comedor, ¿cierto?, donde normalmente se desarrollan muchas actividades del día a día, es poder hacer algo que a mí me gusta, algo que quiero hacer, ¿cierto? Y lógicamente puede que lo haga de forma solitaria, como sale ahí en la imagen, ¿cierto? Escribir en un cuaderno, escuchar una canción, hacer algo, ¿cierto?, que a mí me agrade. Además, tenemos que favorecer la expresión de sentimientos. Como ya lo decíamos en la primera herramienta, ¿cierto?, de prevención, tiene que ver la comunicación. Hoy en día cuesta más entender muchas veces lo que les pasa a nuestros jóvenes. Si bien
estamos en la era de la comunicación, hemos tenido que generar lo que se conocen popularmente como emojis, ¿cierto? Como emoticones, para poder generar, el poder compartir situaciones, expresiones que nos hacen generar ciertas acciones. Y por ende, eh, muchos de nuestros jóvenes les cuesta expresar aún más sus emociones, ¿ya? Son justamente esos momentos en los que ellos a lo mejor se abren a la comunicación, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de expresarlo, ¿ya? Cuesta poder dialogar, cuesta poder entender, pero somos nosotros los adultos los que estamos llamados a poder desarrollar estos momentos, a poder generar estos momentos de expresión y poder entender los sentimientos de aquellos jóvenes que están en nuestro hogar. Y todo esto nos lleva, ¿cierto?, hacia la comprensión. Poder entender, como les decía, ¿cierto?, que no todos estamos viviendo la situación que a todos nos aqueja de la misma manera. No todos nos sentimos de la misma forma. Puede que algunos a estas alturas sientan un poco más de resignación frente a todo lo que estamos, que otros todavía estén experimentando la negación, pueden estar experimentando tantas emociones, ¿cierto? O procesos cognitivos relacionados con emociones que pueden ser difíciles, sobre todo cuando no se tiene la herramienta. Y por ende, comprender y que los jóvenes se sientan comprendidos es especialmente importante para que ellos se sientan bien y para que puedan gestionar adecuadamente sus emociones, para que puedan entender lo que les sucede, para que se vean reflejados también en estos adultos significativos todo lo que le está sucediendo, todo lo que le está pasando y cómo todos vamos a salir adelante. Justamente es este sentido de cohesión de grupo el que hace que la gente descanse, por así decirlo también, en un otro todo lo que siente, ¿cierto?, como presión de este momento, con las dificultades y todo lo que estamos viviendo. Entonces, para poder alcanzar la comprensión, para que nuestros jóvenes se sientan comprendidos, lógicamente que tenemos que generar espacios en donde ellos puedan desarrollar sus propias actividades y además podamos escucharnos, podamos comprendernos, podamos entender lo que sentimos. Ahora, importante es tener actividades significativas todos los días. Desde ahí que las actividades del colegio no han parado nunca. Si ustedes recuerdan, desde el año pasado hubieron ciertas instancias en donde otros establecimientos decidieron detenerse. Nosotros hemos seguido un continuo porque consideramos que la actividad educativa es significativa no solamente desde el aprendizaje, sino porque da a cada uno de nuestros estudiantes un propósito, da una razón para levantarse todos los días y para poder tener una actividad constructiva que le ayuda al desarrollo personal, desarrollo, ¿cierto?, cognitivo, al desarrollo físico, a su desarrollo contrario, ¿cierto? A su desarrollo integral. Y por ende, tener un propósito hace que en el fondo sintamos esta energía, este poder de todos los días levantarnos a ver lo que sucede, a plantear lo que sucede y dejarnos maravillar con las diferentes actividades que tienen preparadas nuestros docentes, dejarnos maravillar también, en este caso, ¿cierto?, por los jóvenes, con todo el mundo que implica el conocer, el descubrir nuevas materias, el avanzar en conocimiento y por ende también entender mejor el mundo que nos rodea. Son estas actividades, ¿cierto?, diarias que nosotros disponemos como establecimiento para nuestros jóvenes para que ellos puedan sentir este propósito de que hay una razón para que levantarse todos los días y así lógicamente prevenir también algunas patologías que ellos puedan estar sintiendo o desarrollando. Compartir estas tareas, ¿cierto?, también se hace imprescindible dentro del hogar. Si ustedes se fijan, el horario que nosotros hemos dejado, ¿cierto?, para que al mediodía pueda generarse una instancia de compartir también dentro del hogar es importante. Asignar tareas dependiendo del ciclo vital es crucial. Jóvenes que desde temprano pueden ayudar, por ejemplo, como aparece ahí en la imagen, ¿cierto?, lavando una fruta, una verdura, ayudando
en la casa, ¿cierto? A ordenar, ¿cierto? A ordenar la mesa, a lo que se llama comúnmente poner la mesa antes de almorzar, a generar tantas tareas que hay en nuestro hogar y que lógicamente nuestros jóvenes también pueden compartir y así poder encontrar momentos de fiato también, ¿cierto? Con nosotros los adultos. Tenemos que entender que si queremos jóvenes responsables en el futuro, tenemos que generar instancias en donde ellos sean responsables, en donde puedan asumir tareas, en donde puedan asumir responsabilidades. Y justamente en este compartir tareas también encontramos el entendimiento que ellos puedan tener a la sobrecarga que hay en muchos hogares en torno a los padres, ¿cierto? Que tienen que salir a trabajar, que tienen que enfrentar el día a día también, ¿cierto? De esta pandemia, de estas dificultades, de esta emergencia sanitaria y que lógicamente, ¿cierto?, volver al hogar y compartir ciertos roles, ciertas tareas, ayuda también a que nosotros tengamos mayor cohesión como familia. Así que bienvenidos a aquellos hogares en donde los jóvenes adoptan responsabilidades, toman responsabilidades acordes a su edad claramente, pero que lógicamente le enseña qué es la responsabilidad y cómo superarse día a día. No importa si la cama no queda bien el primer día. Lógicamente, a medida que vayan avanzando, va a quedar muy bien. O así como el primer día a lo mejor la fruta no quedó tan bien lavada o las verduras no quedaron tan bien lavadas, lógicamente con el correr de los días sí lo van a quedar. Entonces, seamos cautos, seamos precisos, busquemos en ellos también el desarrollo que tienen que tener como jóvenes integrales y que no todo solamente es colegio, sino que también incluyámoslo en las tareas del hogar. Ahora, existe también la necesidad de generar ritos familiares, y aquí ritos familiares no tienen que ser temas muy elaborados. Si ustedes miran, ¿cierto?, una imagen de compartir una taza de té, ya es un rito familiar. El poder generar, ¿cierto? El compartir solamente, el conversar, aunque sean 15 minutos al día, ya es un rito, ya es una costumbre que lógicamente que hace de nuestros jóvenes el sentirse parte de. ¿Qué es lo que hace una cultura? ¿Qué es lo que genera cultura? Son los ritos, son las costumbres. Es eso lo que hace en el fondo de decir, esta familia tiene esta cultura, tiene una cultura de unidad, tiene una cultura de cohesión, tiene una cultura de que nosotros nos cuidamos. Y esto, lógicamente, se construye en base a estos ritos, a estos momentos en donde uno puede decir, mira, aquí, después de almuerzo, todos nos tomamos un té en donde conversamos, en donde vemos qué es lo que sucedió durante la mañana, qué es lo que va a pasar durante la tarde, o muchos hogares, ¿cierto? Ya cuando todos pueden estar en la casa, que es muchas veces, ¿cierto? Casi después de las 8 de la tarde, el poder compartir, aunque sea un té conversado, lógicamente que es una costumbre, es un rito familiar muy deseable y que nunca se debe dejar de lado. No puede pasar estos días en donde cada cual hace su vida, ¿cierto? Dentro de su pieza, dentro del lugar, ¿cierto? En donde desarrolla a lo mejor la mayoría de las tareas diarias, pero tiene que haber un lugar de encuentro. Tiene que haber un lugar de unión, tiene que haber un lugar en donde nos sintamos, ¿cierto?, parte de este grupo y tiene que haber una costumbre, algo arraigado, algo que yo sienta que me faltó cuando no conversé, ¿cierto?, con mis hijos, cuando no conversé con mi familia, cuando no conversé con mis padres. Entonces, lógicamente, si nosotros queremos que el día de mañana mis hijos, sus hijos, ¿cierto?, sientan la necesidad de que cuando tengan un problema puedan recurrir a los adultos significativos, a los padres, es porque tiene que haber instaurado un rito, tiene que estar, ¿cierto?, la costumbre de poder dialogar. Esto no esperemos que ellos cuando tengan problemas vengan a nosotros si nosotros nunca hemos generado esta instancia en algún momento. Y lógicamente, ¿cierto? Cuando tenemos la instancia de poder llegar a ellos, de comprender sus emociones, de comunicarnos, de tener estos ritos, ¿cierto? De haber respetado su espacio y haberles mostrado los espacios comunitarios, los espacios en donde todos compartimos, ¿cierto? Lógicamente que podemos generar una gestión de las emociones, porque solamente cuando las personas sienten que son entendidas,
que son comprendidas, uno les puede decir, no importa, hijo, el miedo que usted tenga en estos momentos, vamos a salir adelante juntos, vamos a salir adelante como familia, vamos a buscar soluciones, nos vamos a cuidar. Sé que en estos momentos, ¿cierto? Los números en nuestra ciudad no son muy alentadores, que todos los días nos bombardean noticias pesimistas, pero solamente esa angustia, esa pena, esa tristeza que puedan estar sintiendo muchos de nuestros hijos, la única forma de poder gestionarla para que no les cause daño es que ellos sientan confianza en nosotros, sientan que confianza que nosotros como adultos estamos haciendo lo mejor para ellos, estamos buscando su bienestar y por ende, lógicamente, no vamos a permitir que les pase algo, ¿ya? Y si, por desgracia, llega a haber un contagio, que ellos tengan la plenitud, la certeza que como adulto, que como padre, que como adulto significativo voy a hacer todo lo necesario para que ellos, ¿cierto?, se vuelvan a tener su salud tal cual como la tenían antes. Entonces, esta gestión de emociones solamente se vuelve a instaurar, a generar en momentos de encuentro, en estos ritos que hablábamos, ¿cierto? En este té conversado, en este cafecito conversado, en este vaso de agua conversado, incluso solamente en esta conversación. Hay familias que, por ejemplo, juegan a las cartas, porque es un momento, muchas veces, más que un momento de distracción, el tema de las cartas, porque en ese momento es cuando conversan, cuando hablan, cuando se dicen las cosas. Ahora, ¿cómo contener las desregulaciones, ¿cierto?, emocionales para que no afecten negativamente a la convivencia diaria familiar? Y ya, lógicamente, si no hemos instaurado herramientas de prevención, ¿cierto? Si no hemos instaurado el diálogo, la conversación, podemos encontrarlo, lamentablemente, con esta desregulación emocional, ¿cierto? Como tal. Y cuando nos encontramos con estos jóvenes, ¿cierto?, que pueden estar desregulados, nos encontramos con ciertas situaciones y las personas dicen, pero pucha, a ver, no tiene, él, como comúnmente se llama, se amurró o quedó de lado, ¿cierto? O no generó lo que queríamos generar como respuesta, ¿cierto? En nuestros niños y los tenemos en algún momento, ¿cierto?, ensimismados, y emocionalmente complicado. Entonces vienen aquí varias situaciones, ¿cierto?, en donde uno puede generar y decir, bueno, tiene que haber un momento en donde yo pueda dialogar y poder generar lo que aquí sale en primera instancia, que es una negociación. Y cuando hablamos de negociación, no lo tomen como que en el fondo yo le voy a ofrecer algo para que no genere esta emoción como tal, sino entender que muchas veces cuando estas emociones inundan a nuestros jóvenes es porque no se da el favor en tener más permiso, en quedarme hasta más tarde jugando en el computador, entender que los jóvenes se mueven en un frente en donde buscan la satisfacción a través de las acciones que a ellos les gusta, el jugar en el computador, el estar conectado en redes sociales y bueno, un sinfín de actividades que se pueden hacer, ¿cierto?, a través de la conexión a Internet, por ejemplo. Pero cuando no ocurre eso, muchas veces los jóvenes, y uno lo ha visto, ¿qué es lo que sucede con ellos? Generan esta suerte de estar enojados, de estar molestos, ¿cierto? Porque en el fondo no se les da el favor en torno a poder hacer libre uso también de distintos dispositivos tecnológicos. Entonces aquí, lógicamente, tiene que haber una negociación en torno a que uno, como adulto significativo, debe hacer primar lo que involucra, ¿cierto?, el ser responsable de las actividades educativas, ser responsable en torno a las obligaciones, ¿cierto?, que tienen los jóvenes en el día a día. De ahí también que se habla de las rutinas, ¿cierto? Lógicamente, si un joven o un niño
no tiene establecido una hora a la que se levanta, una hora a la que se acuesta, ¿cierto? Sus ciclos de sueño van a estar no van a estar regulados y por ende van a tener mayores problemáticas, van a tener mayores problemas, ¿ya? Desde esta mirada también vamos a tener un niño más proclive a caer también en algunas situaciones, ¿cierto? En donde puede afectarse también su psique y su mente. Entonces, es de ahí lo importante en poder ser un buen negociador en torno a cumplamos con todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el colegio, hagamos todo lo que involucra, ¿cierto?, tus deberes escolares y después puedes tener un tiempo, y aquí, ¿cierto?, hablamos de la rutina, un tiempo en el que tú puedas estar jugando el juego que a ti te agrade, que te guste, ¿cierto? O puedas estar en redes sociales, lógicamente, ¿cierto? Ahí, y lo vuelvo a decir, ¿cierto? Como adultos debemos respetar la individualidad de ellos, pero sí debemos ejercer una supervisión porque, lógicamente, ¿cierto? En estos contextos también hay personas que buscan hacerle daño a los jóvenes, ¿ya? Tener empatía, y lógicamente que cuesta, pero entender que muchos de nuestros jóvenes han estado mucho tiempo encerrados, ¿ya? Y tener esta suerte de hacinamiento, ¿cierto? También en algunos lugares, entonces hay que tener mucha empatía también por lo que ellos están viviendo, por lo que están pasando, por lo que les ha costado. Entender que como jóvenes, muchos de nosotros también, a la edad de nuestros hijos, teníamos la posibilidad de salir a jugar, de poder compartir con otros jóvenes, y en estos momentos nuestros niños no lo están pudiendo hacer libremente. Y si lo hacen, corren un riesgo muy grande. Y establecer límites claros, ¿ya? Establecer límites tanto en cómo nos vamos a tratar dentro del hogar, en cómo vamos a generar las dinámicas dentro del hogar, las rutinas dentro del hogar, en donde en el fondo podemos decir, mire, yo como padre tengo que imponer un horario en donde todos nos podamos ir a dormir. Y lógicamente, ¿cierto? Los adultos podrán tener una mayor libertad, pero los niños deben tener, ¿cierto?, un horario donde se van a dormir. Ya pensar en las 10 de la noche puede ser tarde para algunas edades, sobre todo cuando estamos hablando de preescolares, ¿cierto? O de básica primer ciclo. Ya estamos hablando de las 9, ¿cierto? Como una buena hora para dormir. Bien, entonces generar estos límites, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces nuestros jóvenes plantean negociaciones, buscan también cruzar estos límites y es ahí cuando uno les tiene que demostrar, hijo, por tu bien, hija, por tu bien, lo que estoy buscando es que en el fondo puedas descansar, que tengas energía, que te sientas mejor mañana y por supuesto, ¿cierto?, mantener estos límites de este es la frontera, esto es lo que yo impongo también, ¿ya? Entonces, pueden haber situaciones en donde se pueda también dejar un rato más en pos de una actividad, en pos de alguna situación, ¿cierto?, familiar, sí, pero también, ¿cierto?, que nuestros jóvenes tengan muy claro lo que están viviendo y cuáles son los límites dentro de nuestra casa. Piensen que en el fondo los límites son un sendero que nuestros jóvenes ocupan para caminar dentro de la vida. Si nosotros no tenemos límites, muchos de ellos también no saben hacia dónde ir, cómo comportarse, cómo gestionar su tiempo. Entonces, lógicamente, cuando nosotros establecemos bien los límites, nos ahorramos bastante problemas también, ¿cierto? Teniendo que lidiar con las rabietas, las pataletas que puedan tener nuestros jóvenes. En conclusión, entonces, si nosotros queremos también regularizar emocionalmente, ¿cierto?, a nuestros jóvenes que ya se encuentran un poco alterados, tenemos que establecer límites claros de convivencia familiar. Mire, en estos momentos, ¿cierto?, no se va a escuchar música a un volumen alto a tal hora, porque esta es la hora en donde todos compartimos, en donde todos hablamos, ¿ya? Cuando almorcemos vamos a apagar el televisor con la mirada de que podamos conversar, de incentivar el diálogo. Muchas veces caemos también en los errores de tener el equipo, la radio prendida, ¿cierto?, mientras almorzamos, o el televisor, y lógicamente que eso nos limita también a poder iniciar un diálogo entre nosotros, ¿ya? Establecer rutinas claras,
horas en donde uno se puede levantar, ¿cierto? Lógicamente que con las horas de clase es más fácil establecer también estas rutinas porque debemos cumplir con estos horarios, pero también establecer qué pasa los fines de semana, ¿cierto? Hoy en día nosotros no hemos generado un mayor cambio, por ejemplo, en nuestro horario, porque lógicamente ya tenemos establecido una rutina como establecimiento y como liceo, y buscamos que nuestros jóvenes se adecúen a esta rutina, ¿cierto? Se adecúen a esta forma de poder dialogar y por lo tanto establecemos estas rutinas que son claras y en donde los jóvenes van manteniendo una estructura, crear espacios familiares o más bien convertir espacios familiares. Volvemos a la misma situación en donde hablamos de dónde se desarrolla la mayor cantidad de actividades al día. Muchas de nuestras casas, el lugar en donde más se desarrollan las actividades es el comedor, ¿cierto? El lugar donde disponemos para comer. Entonces, que ese lugar también se convierta, así como se convierte en algún momento en una sala de clases, ¿cierto? Que también se convierta en algún momento en una instancia de compartir en familia. Pensar siempre en el bien común. Y eso es lo que tiene que tener claro cada uno de nuestros jóvenes al momento de que conversen con nosotros y que vean en el fondo la intencionalidad. Cuando ellos se dan cuenta que pertenecer a un grupo familiar implica que me importa a quien tengo enfrente, le importo, ¿cierto? A quien tengo enfrente, lógicamente que empezamos a pensar todo en el bien común y propiciamos esta cohesión que queremos lograr para que todos logremos salir adelante, para que podamos volver a restablecer nuestras vidas, ¿cierto? Lo más rápido posible. Le quiero dar las gracias, ¿cierto?, a cada uno de ustedes por haberme brindado estos minutos para poder entender esto que nos aqueja a todos, que es la convivencia familiar. Sepan que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Estamos viviendo momentos que nunca pensamos vivir, ¿cierto? La mayoría de nosotros nunca se puso en el lugar, en el contexto que estamos viviendo en estos momentos, salvo en algunas películas que no habíamos visto, ¿cierto? Pero vivirlo como tal ha sido un aprendizaje diario, ha sido una forma de crecer, ha sido una forma de poder mostrar también las capacidades que tenemos cada uno de nosotros y ha sido una forma de consolidar también el crecimiento institucional que nosotros hemos tenido. Hoy en día somos un colegio bicentenario, somos un colegio de excelencia. Nuestros jóvenes están recibiendo una calidad de educación, ¿cierto? En donde podemos decir con orgullo que tenemos excelencia académica, que tenemos alto desempeño, pero no solamente queremos un crecimiento cognitivo, no solamente queremos un crecimiento en el saber, sino que también queremos un crecimiento en lo personal, queremos un crecimiento en sus competencias de trato, de comunicación, y lógicamente que eso va a hacer también que este crecimiento sea integral. Muchas gracias por su tiempo y espero que sigamos, ¿cierto?, contando con su confianza. Somos el sarmiento que da fruto, Simón Bolívar. Muchas gracias.